Bienvenidos, bienvenidas a esta serie de videotutoriales de hoja de cálculo de la materia Informática 2. En esta serie de videos vamos a recordar algunos temas que ya vimos en clase, de los cuales todavía tienen ciertas dudas. Vamos a comenzar con el cálculo básico de porcentajes. En este ejemplo, en la primera columna tenemos cantidades escogidas al azar. En la columna B tenemos el porcentaje que queremos encontrar de cada una de ellas. Lo vamos a hacer de dos maneras, utilizando el porcentaje con este formato, el número con el símbolo de porcentaje, y también lo vamos a hacer con su equivalente en formato decimal. Nosotros podríamos deducirlo a simple vista, pero para tener una certeza, o por si no recuerdas cómo encontrar el equivalente en decimal, se hace de una manera muy simple. Por ejemplo, el 20%, ¿cómo lo encontramos en su equivalente en decimal? Simplemente dividimos 20 entre 100 y ahí obtenemos el equivalente de ese porcentaje en su notación decimal. Vamos a hacer lo mismo con los siguientes porcentajes. Dividimos 50 entre 100. En el siguiente caso dividimos 25 entre 100. Para el 1% dividimos 1 entre 100 y para el 8% dividimos 8 entre 100. Y ahí tenemos sus equivalentes en formato decimal. Nosotros podíamos comprobar que efectivamente son los mismos porcentajes si a estos que acabamos de calcular les colocamos el formato de porcentaje. Pero los vamos a dejar con el formato que habíamos calculado para familiarizarnos también con estos términos. Ahora, para ver el resultado en esta columna resultado 1, vamos a hacer la operación matemática para poder calcular el porcentaje. Solamente es una multiplicación. Multiplicamos la cantidad que vamos a buscarle el porcentaje por el porcentaje que estamos buscando. Y ahí tenemos el resultado. 20 es el 20% de 100. Una respuesta muy obvia. Para no hacer todas las demás operaciones, copiamos la fórmula y vean, ya obtuvimos los resultados buscados. 250 es el 50% de 500, exactamente la mitad. 25% de 4000 nos da como resultado 1000, una cuarta parte. El 1% de 8000 es 80 y el 8% de 50000 son 4000. Vamos a hacer en la columna E la misma operación, pero ahora utilizando el formato decimal. Multiplicamos la cantidad por el formato que calculamos y vean que efectivamente nos dan los mismos resultados. De esta manera tan simple calculamos cualquier porcentaje de cualquier cantidad. Ahora vamos a aplicarlo en algunos ejemplos. Aquí tenemos un problema el cual nos dice: un alumno paga 14,000 pesos por cuatrimestre, pero por su buen promedio tiene una beca del 25%. ¿Cuánto paga en total? Bien, para resolver este problema, lo único que debemos de hacer es empezar a introducir los datos en las celdas que tenemos asignadas. La colegiatura, como nos dice el problema, son 14,000. Ya lo tenemos ahí. Ahora queremos saber cuánto es el porcentaje en pesos de la beca que se le otorgó a este alumno. ¿Cómo lo hacemos? Como lo habíamos comentado, multiplicando la cantidad por el porcentaje que estamos buscando, en este caso es 25%. Como no tengo esa cantidad en alguna celda, lo escribo como una constante para que lo pueda calcular. Ahí tenemos nuestro resultado, 3,500. Y para el pago total, bueno, nosotros sabemos que una beca es algo que nos descuentan, entonces aquí aplica una resta. 14,000 menos el porcentaje de beca que calculamos y ahí obtenemos el
resultado final. Una forma muy simple y básica para resolver un problema de este tipo. Muy bien, hagámoslo con un problema más. Ese es un problema que en procedimiento es muy similar al anterior, solamente que aquí para el resultado final se necesita una operación diferente. El problema nos dice, un artículo cuesta 2.500 pesos más IVA. El IVA es un impuesto que se le agrega a algunos productos o servicios. Aquí en México es el 16%. ¿Cuánto hay que pagar por él en total? Bien, pues vamos a hacer lo mismo que hicimos en el problema anterior, introduciendo en las celdas la información con la que ya contamos. El artículo dice que cuesta 2.500. Ahora queremos saber cuánto es el 16% de esa cantidad, que es el impuesto que nos van a cobrar extra por el artículo que vamos a adquirir. Multiplicamos la cantidad que la tenemos en la celda A5 por, ahora vamos a hacerlo con su formato equivalente en decimal, que en este caso sería .16. Ahí tenemos el cálculo, son 400 pesos. Como mencioné anteriormente, el IVA es algo que se agrega a un precio original, que se suma. Entonces, para calcular el pago total, hacemos una suma de lo que es el precio original más el porcentaje calculado. Y de esta manera tenemos nuestra respuesta. El pago por ese artículo con todo e IVA es 2.900. Por último, vamos a calcular aquí, en este último problema, algo totalmente distinto. Esto es un ejemplo de algo que se viene utilizando en estos días que tuvimos elecciones en el estado. No vamos a mencionar partidos políticos ni candidatos en especial, solamente los vamos a llamar candidatos A, B, C, D, y vamos a aprender cómo se realizaban las famosas encuestas para mostrar las tendencias que tenía la ciudadanía por algún candidato. Bien, una encuesta, ¿cómo se realiza? Se toma una muestra con diferentes personas, obviamente pues solamente una muestra pequeña, para saber cuál era su candidato de preferencia. Los datos que se obtuvieron fueron los que tenemos aquí en la tabla. Por el candidato A 1120, por el candidato B 950, por el candidato C 620 y por el candidato D 110. Bien, ahora para que nosotros pudiéramos mostrar un resultado y mostrar una tendencia o una preferencia por alguno de ellos, por lo regular siempre se muestra en porcentajes, no en números. Y para poder hacer este cálculo tenemos que obtener primero la suma del total de los datos que ya obtuvimos. Vamos a hacerlo en esta celda. Utilizamos la función suma y como vamos a poner el rango para que podamos realizar la suma, sería el argumento de nuestra función. Y vean, son 2800, ese es el tamaño de nuestra muestra, y estos 2800 es el 100% de nuestra cantidad. Ahorita lo vamos a comprobar. Ahora, para poder saber cuál es el porcentaje que corresponde a cada uno de los candidatos, ¿qué es lo que hacemos? Una operación inversa a lo que hicimos en los problemas anteriores. Vamos a dividir cada porción, las preferencias de cualquier candidato, entre nuestro total. Aquí nos aparece en formato decimal. Hacemos lo mismo con el segundo. Hacemos lo mismo con el tercer candidato, dividiendo sus preferencias entre el total, y el mismo procedimiento para el último candidato.
ahí tenemos los porcentajes ya calculados, pero en formato decimal. Si queremos verlo en formato de porcentaje, solamente lo seleccionamos y les colocamos formato de porcentaje. Ahí ya no los redondeó. Si queremos poner algunos decimales para ver más exacto nuestro cálculo, con esta herramienta le agregamos algunos decimales. Por lo regular son 2 para que esto se vea más exacto. Bien, ahí ya tenemos nuestro cálculo. Para comprobar que efectivamente todos nuestros cálculos son correctos, en la parte de abajo podemos realizar una suma. Lo realizamos con la herramienta autosuma y vean, efectivamente son 100% exactos, lo cual significa que nuestro cálculo está correctamente realizado. Por último, para poder mostrar los resultados de una manera visual que se nos haga más fácil, esto lo podemos graficar utilizando un gráfico circular, que son los más recomendables para mostrar porcentajes que sumados nos dan un 100% exacto. Para que esto se vea más completo, le agregamos etiquetas de datos. Ahí ya podemos visualizar los porcentajes. Estos los podemos hacer más grandes, de un color más marcado, a nuestro gusto. Ahora veamos en la parte de abajo, en lugar de que aparezcan los nombres de los candidatos, aparecen unos números. Si queremos corregir esto, le damos clic con el botón derecho de nuestro mouse al gráfico y seleccionamos la opción seleccionar datos. Vean que en esta tablita nos aparecen los numeritos del 1 al 4 que aparecen en la parte baja de nuestro gráfico. Son los que queremos cambiar por los nombres de los candidatos. ¿Cómo lo hacemos? Aquí tenemos el botón editar, lo presionamos y cuando nos aparece esta ventana, en este cuadro de texto nos está pidiendo que marquemos el rango de los rótulos que queremos que aparezcan en nuestro gráfico. Simplemente lo seleccionamos y le damos aceptar. Vean, ya aparecen los candidatos como encabezados para que podamos ver la información correcta. Cerramos esta ventana y finalmente le ponemos un título al gráfico que puede ser el mismo de nuestra tabla, que sería encuesta elecciones 2017.